Bienvenida, ministro, bienvenido, ministro. Hoy, por primera vez en su historia, la Suprema Corte de Justicia tiene más mujeres que nunca, pero aún así estamos lejos de la equidad del 50-50. A un buen cálculo, ¿cuánto tiempo nos llevaría para tener un 50% de ministras en la Suprema Corte? Ministra. Muchas gracias. Sí, pase usted. Realmente creo que en los últimos años se han dado pasos muy importantes para la paridad de género, no solo en la Corte, sino en el Poder Judicial Federal. En mi administración, en los últimos 3 años, hemos hecho por primera vez concursos exclusivos para juezas de distrito y magistradas de circuito, y estamos avanzando mucho en la paridad en el Poder Judicial. En la Corte, de 11 integrantes, tradicionalmente había habido 2 ministras, hoy hay 4. Los siguientes relevos de la Corte son en 3 años. El ministro Luis María Aguilar y un servidor terminaríamos nuestro periodo de ministros, de tal suerte que si en ese momento se nombra a 2 ministras, ya habrá mayoría de ministras en la Corte. Yo espero que así sea. Pero no depende, o sea, dependen de la decisión del nombramiento nada más, no habría manera de garantizar que suceda o que sea una mujer quien llegue a la Corte. No, garantizarlo no, pero sí es posible ir generando la narrativa que estamos generando de que la paridad es importante. Y así como la Corte ha venido impulsando la paridad en muchos aspectos y el Poder Judicial en magistradas y en jueces de distrito, por ejemplo, estamos en un proceso para elegir nuevo consejero de la Judicatura Federal. En una acción afirmativa, el Pleno de la Corte decidió que sea solo para magistradas. Entonces, vamos avanzando y con este ejemplo, yo creo que por lo menos una de las 2 siguientes vacantes va a ser mujer. Ojalá sean 2 y ya haya 6 mujeres en la Corte. Ministra, estos últimos años de la Corte han tenido resoluciones de avanzada, sobre todo en materia de derechos de las mujeres. A mí me preocupa porque lo vimos, por ejemplo, en Estados Unidos, que de pronto pudiéramos ir en retroceso. ¿Qué hay o qué ven para México en materia de derechos para las mujeres? Efectivamente, Pamela, la lucha de las mujeres es una lucha que lleva muchísimos años, cientos de años creo yo, y es importante este tipo de foros de Women Economic Forum para poder platicar acerca de qué es lo que ha pasado. Imagínense nada más que 140 años después del México independiente se nos da el derecho del voto. Y luego, esto fue en 1953, y luego hasta 1961 llega la primera mujer ministra de la Corte, hace 70 años. Y yo, como lo he comentado en algún otro momento, de 500 ministros aproximadamente que ha tenido la historia del Tribunal Supremo, hasta ahora ha habido, con la ministra que acaba de llegar, la ministra Loreta Ortiz Alf, la ministra número 14. Imagínense nada más, 500 hombres y no había nombramientos de mujeres. Yo fui la número 12 en el año 2019, luego vino en el mismo año 2019, a finales del 19, la ministra Margarita Ríos, que es la número 13, y luego la número 14, la ministra Loreta Ortiz, hace unos cuantos meses. En esta administración y en esta legislatura ha habido el nombramiento de 3 mujeres consecutivamente, y esto pues evidentemente es un avance para nosotras en la equidad, en el equilibrio, en la igualdad de los derechos que marca la Constitución. Y hace un momento el ministro Arturo Saldívar hablaba de estas acciones afirmativas, que no basta la letra que existe en la Constitución, en los tratados internacionales, en las leyes. Tenemos una ley general de la igualdad de derechos de hombres y mujeres. No es suficiente, sino también estas acciones afirmativas para garantizar que en donde haya vacantes vayamos accesando las mujeres. Y estos concursos que bajo la presidencia del ministro Arturo Saldívar como presidente del Consejo de la Judicatura Federal ha permitido el acceso de juezas de distrito, magistradas de tribunales colegiados, y pues llegamos apenas al 23%. Con este tipo de iniciativas seguramente la presencia de la mujer en los cargos de decisión como juezas y magistradas se irá cerrando esta brecha
tan grande que ha existido a lo largo de la historia de nuestro tribunal. Gracias. Gracias, ministra. Sí, Sí, creo que el tema que planteas es muy importante. Es decir, estamos presenciando en Estados Unidos una corte que era tendiente a los criterios liberales y de repente, con la presidencia de los Estados Unidos anterior, se postulan jueces y juezas con un perfil distinto y ahora tenemos una corte abiertamente conservadora. Eso es lo que pasa en todos los países, las elecciones importan. No debemos escandalizarnos porque un presidente que llega busque que gente afín a él ideológicamente llegue a la corte, eso pasa en todo el mundo. Pero ¿qué necesitamos cuidar? La verdad que necesitamos cuidar es que los perfiles que sigan llegando sean perfiles liberales. La Corte ha establecido criterios muy importantes en beneficio de las mujeres. Por ejemplo, los elementos para investigar feminicidios, el criterio de la doble jornada, el criterio del orden de los apellidos, muchos criterios sobre violencia intrafamiliar, criterios que tienen que ver con mujeres embarazadas en el trabajo, hacia la paridad de género en materia política, criterios en contra de la violencia política de género, etcétera. Criterios que tienen que ver con la interrupción legal del embarazo, con la objeción de conciencia. Y por supuesto, a pesar de que en este momento hay una mayoría ideológicamente liberal en la Corte muy sólida, que no estaba así hace 10 años, siempre pues puede haber un riesgo de retrocesos con cambio de integraciones. Pero realmente en este momento no veo que haya un riesgo en la Corte de retrocesos a los criterios que favorecen a las mujeres. Al contrario, me parece que estamos en un momento muy vigoroso en donde todos los días la Suprema Corte con sus sentencias apuesta hacia la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Esta pregunta es para los dos. ¿Qué deuda tiene todavía la Corte con las mujeres? Bueno, creo que el avance de los derechos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a los criterios de avanzada, criterios que respetan a la mujer, respetan los derechos de todas nosotras, pues eso ha sido evidente, ha sido fundamental. Un ejemplo de ello lo ha mencionado ya el ministro presidente. Sin embargo, pues sí consideramos que hace falta el camino por recorrer. Hoy justamente estuvimos analizando un tema en la segunda sala acerca del derecho que tienen las mujeres que viven en unión libre con relación al marido, en este caso fue una pensión por viudez. ¿Hasta dónde tiene este derecho la mujer cuando ya no existe o no aparece la esposa, pero sí hay una persona que vive con él y que lo ha atendido, se ha dedicado al cuidado de él, ha tenido hijos con él, pero vive en unión libre y la persona que se encuentra inscrita es la esposa que tuvo hace muchos años? Entonces, ¿hasta dónde debemos reconocer esos derechos del concubinato? Eso es un tema que estuvimos hoy analizando, revisando cuidadosamente, y así como este tema que vimos hoy, creo yo que hay temas donde tenemos que seguir avanzando en los derechos de las mujeres embarazadas, los derechos de las mujeres trabajadoras cuando tienen la doble jornada. En fin, hay criterios que aún falta por definir y por avanzar. Esto se va presentando en la medida en que también nuestra sociedad va evolucionando, va avanzando, se van presentando todo este tipo de problemas que tiene que resolver el Tribunal Constitucional. Ministro, gracias. Gracias. Yo creo que no la Corte, el país tiene una deuda histórica con las mujeres. Y seguimos teniendo una cultura machista que discrimina a la mujer, que le pone muchos obstáculos para poder acceder a puestos de decisión, a poder llevar a cabo su propia decisión de desarrollo de vida. Hay desigualdades estructurales muy serias. La violencia contra las mujeres es cotidiana, los feminicidios, las violaciones, el abuso, el acoso sexual. Más de 10 mujeres diario mueren en este país. Nuestras niñas, nuestras mujeres no pueden salir a la calle sin miedo. Grandes estratos de nuestra población
en que las mujeres salen todas las mañanas muy temprano sin saber si van a regresar a su casa con vida y sin haber sido violadas. Las protestas, las exigencias de las mujeres son legítimas. Debemos todos y todas, las instituciones públicas y privadas, asumir un compromiso con los derechos de las mujeres. Requerimos una educación diferente, requerimos desterrar la cultura machista, requerimos llevar a cabo políticas públicas que emparejen la cancha en todos los sectores y generar medidas de prevención y combate a la violencia de género, en particular los feminicidios. No podemos decir que vivimos en un país democrático mientras sigan matando a nuestras mujeres y a nuestras niñas con total impunidad. Todos y todas los que tenemos una responsabilidad pública tenemos un compromiso y somos corresponsables de no poder revertir esta situación. De tal suerte que mientras nuestras niñas sigan teniendo miedo, seguiremos en deuda con las mujeres. Mientras las mujeres sean discriminadas, seguiremos en deuda con las mujeres. Mientras las mujeres tengan que soportar miradas, tocamientos, chistes machistas, seguiremos en deuda con las mujeres. Cada uno y cada una de nosotros debemos hacer la parte que nos corresponde. Que no les quepa duda que en el Poder Judicial Federal y en la Corte estamos tomando este tema con mucha seriedad y estamos tratando de aportar lo que nos toca. Requerimos una gran alianza entre la sociedad y los poderes públicos para revertir este cáncer de la violencia de género, de las violaciones, de los abusos, del acoso y sobre todo de los feminicidios. Creo que es un tema que no es del 8 de marzo, es un tema que nos debemos tomar en serio todos los días hasta que esta situación quede proscrita de nuestro país. Gracias, ministra. ¿Quiere agregar algo? Sí, estaba recordando hace un momento el dato de que en el 911 las llamadas de auxilio de las mujeres se dan 2 llamadas por minuto. Entonces nos imaginamos la cantidad de mujeres que piden el auxilio, y no tan solo por la violencia física, sino violencia económica, patrimonial, violencia psicológica, violencia que a veces ellos no se dan cuenta cuando están ejerciendo esa violencia. Alzan la voz en un ejercicio de dominio y no se dan cuenta que es una forma de violencia. No nos permiten la participación y también nos damos cuenta que es una forma de violencia. Y de repente nos dejan de hablar y también es una forma de violencia, porque no sabemos qué es lo que está sucediendo del otro lado. Entonces, todo esto, efectivamente, también se trata de un problema educacional en la casa, en la escuela. Es un problema de formación, es un problema que tenemos que ir avanzando, porque las mujeres no queremos que se nos sigan violentando de la manera como se ha hecho históricamente. Y nosotras, a cambio, solamente exigimos respeto y damos respeto. Si somos más de 64 millones de mexicanas aquí en nuestro país, pues exactamente en esa proporción, que es un poco más del 50%, queremos estar representadas y queremos estar en esos espacios de decisiones, en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, porque nuestra presencia es importante y se ha visto reflejada tanto en los 3 poderes la presencia de nosotras. Gracias. Muchas gracias, ministro. Sin duda la paridad laboral es un tema importantísimo, pero la perspectiva de género no nos viene con el certificado de nacimiento, es decir, es algo que uno aprende en el camino, cuando quiere aprender. ¿Cómo conseguir que quienes hoy en el Poder Judicial tienen las decisiones de estas millones de mujeres en sus manos puedan tomarlas con perspectiva de género? La perspectiva de género implica, primero, reconocer la simetría en las relaciones de poder y la simetría estructural entre los hombres y las mujeres. De tal suerte que al juzgar cualquier asunto donde estén involucradas mujeres, lo primero que tenemos que hacer es entender las normas jurídicas con perspectiva de género. Hay una serie de normas jurídicas en apariencia neutras, pero que en el fondo
generan una dominación o una discriminación hacia las mujeres. En segundo lugar, los hechos. Cuando tenemos cualquier realidad, por ejemplo, violencia intrafamiliar, tenemos que entender los hechos, lo que sucede a la luz de esta desigualdad estructural y de dominación y de poder para juzgar. Tercer aspecto, las pruebas. Las pruebas que se rinden en un juicio tienen también que tener este tinte. Y por último, los efectos de las sentencias para que haya realmente una reparación integral entendiendo esta desigualdad. La perspectiva de género, cómo se imprime o cómo se incide en el Poder Judicial Federal y en todos los jueces del país, de dos maneras. Primero, con las sentencias de la Corte. La Corte tiene un gran número de precedentes donde se habla de cómo juzgar con perspectiva de género. Y estos precedentes son obligatorios para todos los tribunales del país. Y por el otro lado, en la Escuela Federal de Formación Judicial, recientemente elevada a rango constitucional, estamos educando a nuestros nuevos jueces, juezas, magistrados, magistradas y a todos los funcionarios y las funcionarias del Poder Judicial Federal con estos elementos de perspectiva de género. La perspectiva de género es una forma de ver el mundo de manera transversal en todos los asuntos en donde haya mujeres. Gracias, ministra. Escribe Marcela Lagarde que a las mujeres nos pasan cosas y tardamos 20 años en darnos cuenta. Estamos aquí en un foro reunidas con mujeres muy poderosas y quizá cualquiera quien las escuchara diría, bueno, llegaron ahí, eso fue cosa fácil. ¿En qué momento se dio cuenta que el camino para llegar hasta donde está hoy fue un camino mucho más empedrado que si hubiera sido un hombre? Bueno, a lo largo de más de 30 años en el servicio público, las cosas no son nada sencillas, no son nada fáciles. Sin embargo, hay dos cosas que a mí me han ayudado en mi vida profesional. Primeramente, la preparación y segundo, el respeto hacia el otro género. ¿Por qué? Porque en la medida en que mis compañeras, mis compañeros se dan cuenta que nosotras estamos preparadas, que estudiamos el expediente, que vimos el asunto, que estudiamos el caso, entonces empezamos a ganar el respeto. Esa capacitación, esa preparación, el estudio, la tenacidad, ha sido para mí el principal apoyo para caminar ante las resistencias que va uno viendo en la vida. Y no queremos nosotras llegar a los puestos por ser mujeres, sino queremos que se nos evalúe en razón de nuestra preparación y nuestros conocimientos. No queremos nada gratuito, pero sí queremos igualdad y el piso parejo. Gracias. Muchas gracias. Cuando hablamos de derechos, entendemos esta progresividad, y no sé si en términos legales lo estoy diciendo de manera incorrecta con las personas equivocadas, pero empezamos a hablar de los derechos de las mujeres y entonces luego empezamos a hablar de los derechos de las personas homosexuales y después empezamos a hablar de los derechos de las personas trans y hoy el tema quizá es los derechos de las infancias trans. ¿Qué sigue? ¿Qué todavía no estamos viendo? ¿Cuál es ese camino que todavía nos queda por recorrer para crear un México en el que quepamos todas las personas? El camino tiene que ser todos los derechos para todas las personas, sin excepción, para las minorías de la diversidad sexual, para las personas indígenas, para las personas con discapacidad, para todas las formas de entender la sexualidad, obviamente para las mujeres, para los niños, para las niñas, para los adolescentes. Realmente lo que se trata es de avanzar a que sean realidad los derechos de todas las personas. En la Suprema Corte realmente se ha avanzado muchísimo en los últimos 10 años. Hemos reconocido el derecho de las mujeres y las personas gestantes a interrumpir su embarazo. Hemos reconocido el matrimonio igualitario. Hemos reconocido que se debe adoptar el modelo social de discapacidad, entendiendo que la discapacidad está en la sociedad y no en las personas. Recientemente hemos reconocido la autonomía de las infancias trans en un proyecto muy importante, por cierto, de la ministra Yasmín Esquivel, de tal suerte que
lo importante es seguir avanzando y fortaleciendo estos derechos que se han venido reconociendo, pero también lograr que estos derechos sean una realidad en la vida práctica. La Corte tiene también una función pedagógica. Hace unos años hablar de matrimonio entre personas de mismo sexo era casi un escándalo. Hoy está totalmente normalizado, prácticamente todos los estados del país ya lo tienen. Hace 10 años, la primera vez que yo propuse que se declarara inconstitucional el delito aborto, pues fue un escándalo, me quedé solo y hoy la Corte de manera unánime lo ha dicho. De tal manera que creo que hemos avanzado mucho en el tema de los derechos y debemos seguir en esa dirección, todos los derechos para todas las personas. Todas las personas merecen respeto a su dignidad. No es válido descalificar, discriminar a una persona porque es homosexual, porque es trans, porque tiene una discapacidad, porque es indígena, por su color de piel, por su género, etcétera. Creo que en este sentido la Corte ha sido importante en ayudar a cambiar esta cultura en una sociedad como la mexicana, que es tradicionalmente muy conservadora. Y uno de los aspectos más importantes que me parece que hemos venido cambiando en México es precisamente entender el papel de las mujeres. Hace poco no se hablaba de igualdad de género, incluso se empezó a hablar primero de equidad de género, hoy ya se habla de igualdad de género, se habla de paridad y ojalá que todas las instituciones públicas y privadas tengan efectivamente paridad. Creo que este grito que las mujeres dicen de no sin mujeres es cierto. Hoy es patético ver fotos de grupos políticos o económicos o empresariales donde se toman fotos y no hay mujeres, donde parece que el mundo es solo de los hombres y solo nosotros tomamos decisiones. Si vieran estos hombres lo ridículos que se ven y lo desfasados que se ven con esas fotos prepotentes de machismo, ya totalmente anacrónico, pues quizás les daría vergüenza, pero como no advierten que están mal, no entienden que no entienden, pues necesitamos a golpe de sentencias hacerles entender cuál es la nueva realidad de México. Muchas gracias, ministra. ¿Cuál es la decisión más difícil que ha tenido que tomar? Creo que una de las decisiones más complicadas a lo largo de mi trayectoria como juzgadora, quizá fue algún asunto que en el año antes de la reforma constitucional a los derechos humanos de 2011, en el año 2006 aproximadamente, me tocó resolver un caso de una campesina que reclamaba sus derechos parcelarios para ella y sus hijas que vivían de la parcela. Sin embargo, del otro lado estaba su hijo mayor, representado por la esposa, que exigía la parcela porque le correspondía de acuerdo a lo que había inscrito en el Registro Agrario Nacional su padre que había muerto, el esposo de la señora. Entonces, de un lado tenía al hijo exigiendo los derechos de acuerdo al Registro Agrario Nacional y del otro lado tenía a la señora con sus hijas exigiendo sus derechos porque ellas trabajaban la tierra y ellas vivían de la tierra. De acuerdo a la ley, antes de la reforma tan importante, a varios artículos de la Constitución, la reforma de 2011, anteriormente, pues los criterios de los juzgadores eran absolutamente legalistas, de tal suerte que no había mayor complejidad que darle la parcela al hijo mayor, que era el que había dejado el padre. Pero por el otro lado estaba este grupo de mujeres. Lo más difícil para mí fue tomar la decisión, y la tomé en ese momento, de darle la razón a la mujer que, por cierto, la mamá había sido violentada sexualmente por el propio hijo, que era alcohólico y estaba privado de su libertad. Por esa razón no había acudido a la audiencia. La propia madre era violentada sexualmente. Entonces buscamos, argumentamos, en fin, la vocación de la tierra, quién la trabajaba, y le dimos la razón a la madre. Cuando va al colegiado, el colegiado nos revoca la sentencia y dice que la razón la tiene el hijo. Entonces, para mí fue muy difícil firmar esa sentencia, que me parecía absolutamente injusta. Era una sentencia legal, pero era una sentencia injusta, y lo tuve que hacer porque de lo contrario, si no le hacemos el caso a los colegiados,
pues vienen las medidas de apremio contra los jueces que no atienden las determinaciones de los colegiados. Esa fue una resolución para mí compleja, delicada, ver a este grupo de mujeres violentadas, sobre todo la mamá, y ver esta tristeza. Entonces creo que fue el asunto más delicado y que más trabajo me costó. Gracias. Ministra, muchísimas gracias. Es la misma pregunta, pero la quiero replantear. ¿Ha pensado, imaginado la idea de poder buscar la presidencia de la República? ¿Yo? Sí. No, yo estoy… Bueno, creo que la pregunta no es la Estamos misma. hablando de decisiones difíciles, Oye, claro. creo que la pregunta no es la misma. No, yo soy en este momento presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y yo estoy enfocado 100% a eso. Yo no estoy en esta otra competencia, la verdad. Entonces, no he pensado, no estoy en ese… No estoy en esa competencia, digamos. Okay. Muchísimas gracias. Gracias a los dos por habernos acompañado. Gracias. Muchísimas gracias, Pamela.